Amigos y amigas, en el periodismo existe una norma que dice que cuando un país está en guerra, la prensa informativa se convierte en propaganda. Comprenderán entonces que dentro de estos ambientes bélicos, como el que vive gran parte del mundo en la actualidad, y en donde no hay mucha libertad de prensa ni de expresión, y la censura está a la orden del día, lo complejo que se hace abordar muchas veces estos apasionantes temas, como el que hemos titulado hoy, Putin, el Adolf Hitler del siglo XXI. Los invito a compartir este programa. Uno podría decir que Vladimir Putin es el hombre más poderoso del mundo, no solamente porque la famosa vidente Baba Vanga así lo profetizó con estas palabras: todo se derretirá como si fuera hielo, solo uno permanecerá intacto, la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Nadie puede con Rusia. Sino también porque este hombre le desordenó el tablero a los Estados Unidos y detuvo la instauración del gobierno mundial deseado por el nuevo orden, ya que la guerra en Ucrania, con todo lo que está costando en términos de pérdidas de vidas humanas, también está marcando el inicio de un orden internacional confederado, compuesto por grandes proyectos civilizatorios, interdependientes y, a de esperar, colaborativos, en donde destacan ciertamente los Estados Unidos, Canadá y Australia por un lado, Europa por otro, la Gran Rusia por otro lado, el Califato Rojo de Turquía con toda su influencia en el mundo del Islam, también el Dragón Rojo de China. Hay que mencionar ciertamente a India, África y es de esperar que también América vayan estructurando esta nueva visión geopolítica. Es decir, Vladimir Putin habría detenido para siempre el deseo del nuevo orden de control y dominio absoluto sobre la Tierra. Comprenderán que esto no le gustó mucho a los Estados Unidos, potencia que, tomando todo su poder e influencias, ha convertido a Rusia en la nación más sancionada de la historia de la humanidad, con más de 14.000 medidas restrictivas impuestas desde el 22 de febrero del año 2022, y que ahora, para muchos, quiere convertir a Putin en el Hitler del siglo XXI. Conozcamos algunas comparaciones entre estas dos figuras de la historia. Hitler en el siglo XX, al igual que Putin en el siglo XXI, implementó la llamada guerra relámpago o Blitzkrieg, que es una táctica militar cuyo objetivo es una campaña rápida y contundente que culmina en una victoria, para evitar el desgaste en vidas y en recursos que implica una guerra total. La Blitzkrieg contempla en una primera etapa un bombardeo aéreo y de artillería, seguido por un rápido avance de las unidades terrestres. Así fue como Hitler, desde el 1 de septiembre de 1939, conquistó Polonia,
Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos u Holanda y también Francia, todo en menos de un año. Putin, por su parte, utilizando la misma táctica de guerra relámpago o blitzkrieg, conquistó en menos de un año las regiones de Jersón, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk, además de consolidar su presencia en la estratégica península de Crimea. No obstante, la guerra relámpago de Vladimir Putin, llegado este momento, se convirtió en una guerra total, no solamente contra Ucrania, sino contra toda la OTAN. Algo equivalente le sucedió a Hitler después de sus primeras conquistas, que extendería el conflicto mundial hasta 1945. Claro que ahora es distinto, porque la amenaza principal es una guerra mundial nuclear, que como ustedes saben sería la apoteosis de la idiotez y del gobierno de la idiocracia. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler es designado canciller de Alemania y un año después, tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, asume como presidente y se declara a sí mismo como el guía del Tercer Reich, el Führer del pueblo alemán, poder que le duró 11 años y 271 días. En el caso de Vladimir Putin, uno también puede decir que es el guía del pueblo ruso, claro que en el poder lleva 19 años. En ambos casos podemos observar largos periodos de gobierno sobre sus naciones. Una vez con el poder, Adolf Hitler comenzó a dar a conocer críticas contra el capitalismo, que le significaría primero sanciones y posteriormente el aislamiento económico de la Alemania de aquellos tiempos. Algo equivalente es lo que le ocurre hoy día a Rusia, que ha quedado en gran medida aislada de los países bajo la influencia de los Estados Unidos. En ambos casos, vemos a gobernantes creyendo guiar a pueblos elegidos. En el caso de Hitler, con todo su amor a la raza aria, creyó que los alemanes eran los antecesores del superhombre de Friedrich Nietzsche. En el caso de Vladimir Putin, vemos a un gobernante creyendo guiar a un pueblo supuestamente destinado a traer verdad sobre la tierra, en reemplazo de la mentira del nuevo orden. En ambos casos, dos gobernantes creyendo guiar a un pueblo elegido. Durante su vida, Hitler fue objeto de 42 atentados contra su vida. El que tuvo mayores probabilidades fue el perpetrado el 20 de julio de 1944 por el coronel nazi Klaus von Stauffenberg, en lo que se llama la Operación Valquiria, que ha dado para varias películas.
en el caso de Vladimir Putin, se cuenta que también ha sido objeto de atentados. El último de ellos habría ocurrido ayer, 3 de mayo del año 2023, nuevo año 10. Un supuesto ataque con drones contra el Kremlin. Rusia dice que fue un intento de asesinato contra su presidente Vladimir Putin. Kiev, por su parte, niega cualquier participación en estos hechos, sea lo que sea. En ambos casos, Hitler y Putin, amados y odiados por muchos al mismo tiempo y objetos de atentados infructuosos. Por último, ambos líderes, Hitler y Putin, no solamente cargan sobre sus espaldas numerosas intrigas políticas que dan para un capítulo aparte de larga duración, sino también innumerables muertes, especialmente de jóvenes, ya que para ambos la política real es la política de la guerra, en donde una nación es valorada por la cantidad de sangre derramada por su pueblo. Y vaya que ambos harta sangre han derramado. Llegado este momento, uno observa que la máquina propagandística de los Estados Unidos quiere convertir a Putin en el hombre más odiado de la tierra, en el culpable de todos los males que suceden. Y quizá lo logren dentro de la esfera de influencia que ellos tienen, porque uno tiene que decir que existe otra visión sobre el líder ruso que toma cuerpo hoy en los llamados países BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más otras 19 naciones que se quieren integrar a este poderoso conglomerado durante este año y que ciertamente no ven a Putin como el Hitler del siglo XXI, sino como el principal artífice de un orden mundial confederado, interdependiente y, es de esperar, colaborativo. Una tesis que está por verse.